Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí y muchas gracias por la invitación a la presentación. Solo te quiero preguntar, José Carlos, ¿el audio está bien? ¿Se oye? Sí, yo lo escucho muy bien, doctor. Muy bien. Entonces, voy a iniciar la... Bueno, vamos a hablar un poco sobre la historia sísmica de Guatemala. Si es historia, por supuesto, tiene pasado, pero en estos momentos también tiene un presente. Y vamos a hacer un par de incursiones entre los posibles futuros, solo así a modo de comentario colateral. Bueno, lo que vamos a ver es, en principio, ¿qué son los sismos? Todos ustedes ya lo saben, pero déjenme pasar sobre ese tema. ¿Dónde se originan los sismos en Guatemala? ¿Y cuáles son las fuentes de información que hay? Y seguidamente vamos a ver las fuentes sismogénicas que hay en Guatemala. Y ahí viene cuáles son posibilidades que hay. También vamos a mencionar evaluaciones disponibles de amenaza sísmica. Bueno, ¿qué son los sismos? Pues en dos palabras podemos decir que son dislocamientos súbitos en la corteza terrestre a lo largo de fracturas llamadas fallas y entre fronteras de bloques tectónicos. Lo importante aquí es que los sismos son recurrentes, o sea, todo el mecanismo tectónico funciona, no cambia y eso hace que la sismicidad sea algo recurrente. Y eso es precisamente lo que permite hacer análisis de amenaza sísmica. Bueno, entonces al ocurrir esa dislocación en el suelo, el suelo vibra. Dos términos que a veces están peleando, sobre todo en la prensa: magnitud e intensidad. Magnitud es el tamaño del sismo. Eso es medido en la fuente. ¿Qué tanto se dislocó en el origen? Intensidad de la vibración es medida en un sitio que nos interese. Y ahí es qué tan fuerte nos impacta esa vibración en un sitio dado o en el sitio de interés. Entonces, para evaluar el impacto de un sismo o para diseñar edificaciones, lo que nos interesa es la intensidad del sismo en el sitio, no la magnitud. Aquí lo podemos ver gráficamente en esa ilustración bien esquemática. La magnitud ahí está representada por el tamaño o la cantidad de corteza terrestre que dislocó. Y entonces ahí se origina la vibración. Conforme la vibración se expande en forma de ondas sísmicas, va perdiendo intensidad, entonces pasa de la zona de sismo muy intenso a una zona de lo que llamaríamos generalmente temblor. Aunque ahí está puesto en esa gráfica, dice zona de terremoto y zona de temblor, realmente creo que la palabra terremoto dentro del contexto que estamos hablando debería usarse cada vez menos. El terremoto es, a grandes rasgos, es un término socioeconómico.
O sea, le llamamos terremoto a aquello que social y económicamente afecta mucho a la región. Y le llamamos temblor cuando vibra. Y entonces, la palabra general sería sismo. Sismo intenso, sismo menos intenso, sismo muy intenso. La magnitud no está necesariamente correlacionada con la intensidad. Podemos tener un sismo de gran magnitud, pero si ocurre a una distancia relativamente lejana del sitio donde nos interesa examinar el sismo, entonces puede ser que de esa gran magnitud que puede desarrollar grandes intensidades en las cercanías del dislocamiento, pero si este estaba lejos, lo único que nos llega es una intensidad menor. En cambio, y esto es sumamente importante en Guatemala, podemos tener sismos de magnitud intermedia, y por la cercanía de los sitios de interés, esa magnitud intermedia puede desarrollar intensidades muy significativas. Así que no tiene que ver directamente la magnitud, sino es esa combinación magnitud-distancia que genera la intensidad, la que nos interesa para fines de ingeniería y para fines de otras evaluaciones. La magnitud comúnmente le llamamos Richter. El señor Richter en los años 1930 en California, pues empezó a definir el concepto de magnitud. Hoy, aunque se le llama así, tiene una, no digo infinidad, pero varios nombres, porque depende con qué aparato y de qué manera estamos estimando la magnitud, pero ese es algo que queda en este momento fuera del tema de nuestra plática. Lo importante es que la magnitud es un número arbitrario y representa la cantidad de energía liberada por la rotura. Y ese número arbitrario tiene dejos de una escala logarítmica. O sea que si pasamos de una magnitud, qué sé yo, 5 a una magnitud 6, y estamos usando logaritmos neperianos, entonces eso es un aumento como de 30 veces en energía. Pasamos 2 magnitudes y ya tenemos 1000 veces la energía liberada, solo que sobre un área más grande. Entonces, eso es lo que define al final las características del sismo. La intensidad, pues en términos de medio de comunicación, todavía se sigue expresando en escala Mercalli, que es otro número arbitrario. El señor Mercalli simplemente le puso números del 1 al 12 a la intensidad según la cantidad de daño que produjera, y de ahí definió una escala. Posteriormente esa escala se modificó para que estuviera mejor definida, entonces por eso ustedes van a oír el término Mercalli modificada. Para fines de ingeniería y de aplicaciones de ingeniería, nos interesa la intensidad cuantificada en algún tipo de unidad física. Y la que se ha usado más comúnmente es la aceleración del suelo. ¿Por qué? Porque el efecto de los sismos sobre nuestras estructuras depende de la masa de la estructura. A mayor masa, más impacto tiene por parte del sismo. De manera que si medimos la intensidad en términos de aceleración, vamos a tener aceleración por masa, y eso sabemos desde nuestra secundaria que es una fuerza. De manera que estamos traduciendo la intensidad a la larga a una fuerza
aplicada a la estructura, aunque le llamamos una fuerza inercial, no es una fuerza real, pero su efecto sobre la estructura es como que le estuviéramos aplicando una fuerza externa a la estructura. Tampoco dentro de este contexto nos va a interesar mayor cosa. Lo cierto es que la intensidad es el impacto que el sismo tiene en el sitio sobre lo que estemos examinando, sea una estructura, sea, qué sé yo, alguna otra cosa que nos interese examinar. De manera que como la medida más generalizada que ha habido de los sismos son los registros acelerográficos. O sea, es un aparato que cuando tiembla se dispara y deja registradas cuáles son las aceleraciones del suelo en el sitio donde estaba instalado el acelerógrafo. Difiere un poco del más como comúnmente presente, digamos, es el sismógrafo, que mide desplazamientos. La ventaja es que el sismógrafo les mide los efectos de sismos bastante pequeños, pero al llegar a sismos de gran intensidad, pues los saca de rango. Y entonces en ese momento entran a trabajar los acelerógrafos grabando o registrando las aceleraciones del suelo. Si vemos un acelerograma, sus características principales son la intensidad, lo que vamos a llamar la intensidad, o sea, la altura de los picos, o sea, la aceleración que alcanzó. Muy importante, porque cada sismo tiene su firma, es la frecuencia. La frecuencia es como el ancho del pulso. Entre más ancho el pulso, más energía entrega de una vez a la estructura y bueno, afecta bastante a muchas de las estructuras, sobre todo las altas. Si la frecuencia es alta, o sea, los pulsos son angostitos, entonces a lo que va a afectar más son las estructuras de alta frecuencia, o sea, en las estructuras bajas. Y un parámetro que nos relaciona de cierta manera con la magnitud original es la duración del registro. Porque mientras mayor es la magnitud, más tiempo tarda en desarrollarse la dislocación y por lo tanto la duración de la vibración es mayor. Un sismo de magnitud mediana, aunque sea bueno, aunque la magnitud no sea tan, o sea, me voy a corregir. Un sismo de magnitud mediana que tiene un deslocamiento más pequeño tiende a durar menos. Realmente, en ingeniería lo que se busca la mayor parte del tiempo es simplificación. Entonces lo mentalizamos con la altura del pulso, que es la aceleración, pero sí trabajamos en conjunto aceleración y frecuencia, lo cual nos va a dar en su momento un espectro de respuesta. La duración no la estamos realmente tomando en cuenta en la generalidad de las aplicaciones. Claro que si queremos un análisis de amenaza sísmica, lo que queremos ver es cuál es esa intensidad. Y si ustedes ven las diferentes posibilidades de un acelerograma, realmente la cosa es como infinita, ¿verdad? Es casi lo que les dije hace un rato, cada sismo tiene su firma, ¿verdad? Aquí hay uno de gran magnitud, lo vemos por la longitud, aquí hay uno intermedio, aquí hay sismos de magnitud bastante moderada, pero vemos que aún estos pueden producir picos
que son de la misma categoría. De manera que en lo que esto ha devenido es que, y de lo que se sacan los registros y la amenaza sísmica que se está determinando, en general, estoy hablando totalmente en general, la estamos correlacionando con el parámetro más fácil de leer entre todos los acelerogramas. Y el parámetro más fácil de leer es ustedes recorren el acelerograma y miran cuál fue el pico mayor. Ah, este es el pico mayor. Entonces a esto le vamos a llamar aceleración pico del suelo. Y entonces este mediano tiene una aceleración pico que resultó más grande que este sismo de gran magnitud, que probablemente en este registro sucedió mucho más lejos. Pero la estadística es fácil de sacar porque ustedes solo recorren el acelerograma y buscan el mayor. Y ahí tienen su representación sintética de lo que es un sismo. Claro, alrededor de todos estos conceptos le podemos dar miles de vueltas, pero quedémonos en este momento por ahí. Esto ya lo examiné. Entonces, preguntémonos en Guatemala, ¿dónde se originan los sismos? Entre los actores principales que tenemos aquí en el país es la placa tectónica del Caribe. Tampoco voy a entrar en detalles de esto, solo recordemos que nuestro planeta la corteza de nuestro planeta está fragmentada o dividida en segmentos, algunos son muy grandes, otros son más pequeños, y estamos hablando en general de unas 2 docenas de segmentos alrededor del globo terrestre. En Guatemala estamos relacionados o encima de 3 placas tectónicas. O sea, aquí hay una, aquí está la otra del Caribe y todavía tenemos en el Pacífico. O sea que ahí pueden ustedes decir que tenemos ese privilegio de estar relacionado con el 15% de las placas del planeta, ¿verdad? Bueno, en fin. Si lo vemos desde enfocándonos hacia la historia sísmica, entonces lo que nos va a interesar distinguir es esto. En la parte sur de Guatemala está sobre la placa del Caribe, que abarca literalmente todo el mar Caribe, toma partes de Venezuela, Colombia, da la vuelta aquí y se termina aquí con nosotros muy cerca de la frontera. El otro actor es la placa de Norteamérica, aquí arriba, y la placa del Coco. Estas placas están en movimiento constante y bueno, aquí tenemos otra distinción. La placa del Coco es una placa que se desplaza a 7 centímetros por año. Es también otra, en todas estas cosas que no son tan positivas, sí estamos muy bien en Guatemala. La placa del Caribe, esta, se desplaza hacia el este a una velocidad mucho más modesta, como de 1 centímetro por año. Y aquí tenemos la placa de Norteamérica que se desplaza a unos 2 o 3 centímetros por año con dirección hacia el oeste. O sea, nosotros estamos en esta triple junta tectónica y eso es lo que hace nuestra sismicidad tan especial. De manera que podemos clasificar nuestras zonas sismogénicas en 3 grupos. La zona de subducción, debajo de la costa sur de Guatemala. Lo que vamos a llamar zona de transcurrencia. Transcurrencia es un término prestado del tiempo, ¿verdad? El tiempo transcurre, pero aquí se ha venido a usar en español para decir que son las placas que están transcurriendo una a la par de la otra. Y esta zona de transcurrencia pues atraviesa nuestro país cabal por la mitad de frontera a frontera. Y de ahí
y de gran importancia para nosotros están pequeñas fallas, pequeñas en relación a las otras que acabo de mencionar, ¿verdad? Pequeñas fallas secundarias. Realmente estas fallas están intraplaca, no están en los bordes de las placas, sino están adentro de las placas. ¿Y dónde están estas fallas? Pues las tenemos distribuidas a lo largo de toda la franja central del país, y para que ningún municipio se quede ahí sin su falla cerca, pues hay otras salpicando ahí nuestra geografía. Aquí vemos una imagen de la zona de subducción, al sur. Aquí vemos una imagen donde vemos la zona de transcurrencia, y vemos estas roturas, son las fallas secundarias de las que les acabo de hablar, y están al centro del país. Entonces la pregunta es, en el país en general, ¿qué tan frecuentes son los sismos dañinos? Y en primera instancia, entonces, ¿cuáles son las fuentes de información? Hay dos familias de fuentes de información para los sismos. La que se empezó a usar cuando se empezaron a sacar todas las estadísticas de recurrencia de los sismos son las que tenían una base instrumental. Las de base instrumental vienen en términos generales desde 1900 hasta el presente, y estos son todos los registros esos de los que estaba hablando al principio. Los sismos pequeños medidos con los sismogramas de desplazamiento, los sismos mayores medidos con los acelerogramas. Y entonces, como ahí tenemos una base gráfica para poder deducir magnitudes, entonces han sido las más utilizadas en el último medio siglo. ¿Qué se hace con esto? Pues las interpretan entre sismólogos, geofísicos y geólogos. Pero esta historia para sismos es corta. Es decir, en el momento que estaban diseñando todas estas recurrencias, pues esa historia tenía 70 años de estar ocurriendo. O sea, el catálogo es corto. Aún hoy sí lo vemos, el catálogo con 120 años catálogos que tienen 120 años de estarse recolectando, es relativamente corto. De manera que hacia finales del siglo XX entró una tecnología, llamémosle así, auxiliar, en la cual se identifican o se tratan de identificar los sismos ocurridos antes de que se registraran. Entonces, ¿qué hacen ustedes para examinar sismos que ocurran antes de todos estos registros instrumentales? Pues se recurre a datos históricos. Esos datos históricos están o en crónicas o en libros de cabildo o ciertos informes. Y por supuesto son descriptivos. Entonces estas las recopilan historiadores. Y aunque no lo crean, también lingüistas, porque con un desarrollo de unos 3, 4 siglos, el lenguaje va cambiando. Entonces hay términos que no se entienden a cabalidad en la actualidad. Entonces, de estas disciplinas humanísticas, especialmente antropología y los historiadores, se sacan descripciones, y esas descripciones las pueden interpretar ahora los sismólogos, los geofísicos y los geólogos, y entonces le asignan al sismo una magnitud. Claro, es parcialmente subjetivo, ¿verdad? Se le asigna una magnitud y se le adivina la fuente. De manera que, y esto nos ha
triplicado la longitud de la información sísmica. Entonces, entre algunas de las fuentes, para mencionarlas, pues están las del Servicio Geológico de los Estados Unidos, también está el Centro Sismológico Internacional. Los ingleses también tienen una muy buena recolección de sismos. De INSIBUME sacamos datos instrumentales para los sismos menores. Los sismos menores son fundamentales para localizar de dónde están surgiendo los sismos. O sea que son fundamentales para configurar las fuentes sísmicas que vamos a utilizar en los análisis de amenaza sísmica que se puedan hacer. Y en las últimas décadas del siglo XX salieron para Centroamérica varios documentos notables. Por ejemplo, un libro sobre la sismicidad de Centroamérica de Ambraceis y Adams. Ambraceis, al ver los catálogos antiguos que había, se dio cuenta de que realmente la posición de los sismos, la magnitud, no era necesariamente la magnitud como que la hubiéramos interpretado el día de hoy, y se tomó el trabajo junto con Adams de reinterpretar todos los catálogos instrumentales para el área de Centroamérica. Hay bastante impacto, ¿verdad? Por ejemplo, los sismos de magnitud mediana de 1917 y 18, pues no aparecían en los catálogos tradicionales. ¿Y qué estaba pasando? ¿Dónde estaban estos? Ambraceis y Adams los fueron a encontrar algunos registrados a 400 kilómetros de distancia, en donde si uno hace el análisis en crudo, como se hacía en los tiempos tempranos, ni siquiera lo ven, ¿verdad? Ustedes no van a ver sismos a 400 kilómetros, y en cuanto pongan uno a 400 kilómetros, pues no les va a afectar el Valle de Guatemala. Entonces, este tipo de avances ha habido. Un estudio auspiciado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos es el que desarrolló el antropólogo Lawrence Feldman. Lawrence Feldman pasó medio año aquí en el Archivo General de Centroamérica, aquí en Guatemala, y otro medio año en el Archivo de Sevilla, y realmente él sacó un catálogo excelente, y él no interpreta el sismo. Eso es muy valioso. Él solo encuentra en algún lado la palabra temblor y apunta el parrafito. Encuentra en algún lado la palabra erupción y apunta eso. Y entonces es un catálogo extraordinario lo pueden ustedes conseguir ahí en el internet. Es un catálogo extraordinario sobre erupciones volcánicas y sismos en Centroamérica. Si ustedes ven sismos históricos, buscan Santa Marta, 1773 en Guatemala, y ven que llena 4, 5, 6 páginas del catálogo, ¿verdad? Porque hay muchas descripciones. Hay algunos otros donde solo encuentran 3 líneas, pero todos al final resultan importantes. Entonces, solo de medir el número de páginas que mide un sismo, casi que pueden adivinarle la magnitud, ¿verdad? O la combinación de magnitud con intensidad. Bueno, ya es suficiente de hablar de esto. Hay que mencionar a White, Ligorría y Harlow, y hay otros investigadores ahí en ese grupo de trabajo. Y entonces ellos hicieron un trabajo similar al de Ambraceis y Adams. Entonces, cada vez nuestras fuentes de información han venido mejorando y permiten mejorar. Ahí están el que ustedes ven a la izquierda es el libro multiplicado por Lawrence Feldman, y el de la derecha es el de Ambraceis y Adams. Ambos
se consiguen con facilidad y son unos documentos que realmente son fascinantes de leer. Entonces, actualmente, con base en toda esta información, se puede hacer un análisis de amenaza sísmica. ¿Cómo se puede definir la amenaza sísmica? Pues la definición tradicional de amenaza sísmica o peligro sísmico es con cuánta frecuencia recurre una determinada intensidad en el lugar que nos interesa. Y entonces se han venido escogiendo números. Por ejemplo, se hace entonces un análisis probabilístico de los sismos que se pudieron haber generado en la fuente, se transmitieron y han llegado a cada sitio. Entonces lo pueden hacer con un mapa de Guatemala y le buscan ahí 300 y pico de sismos por cada municipio, o definen una retícula y pueden averiguar ahí por medio de un análisis probabilístico, ¿qué es eso? Probabilidad. ¿Cuál puede ser la intensidad que nos vaya a afectar? Y entonces, de ahí se escoge, por ejemplo, el sismo que tiene una probabilidad de 10% de ser excedido en un periodo de 50 años. Ese es un sismo que se califica de ordinario. Este es para hacer la más bajita de los diseños de sismo. Mi obra un poquito más importante. Bueno, entonces le voy a poner un poco más. Voy a poner un sismo severo y lo voy a definir como uno que recurre 5, que tiene una probabilidad de 5% de ser excedido en ese famoso periodo de 50 años. ¿Por qué 50 años? Algo hay que definir, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas son como grandes acuerdos que se vienen montando a nivel técnico. Y hoy en día, y por ejemplo, ese mapa se supone que está hecho con el sismo máximo creíble en la zona. Entonces, ustedes estiman cuál pudiera ser el peor sismo que pudiera ocurrir. Y hasta hace unos años se le llamaba máximo creíble. Y siempre estamos buscando eufemismos, ¿verdad? La máximo creíble, no. Le vamos a poner máximo considerado. Entonces, ese se llama sismo máximo considerado. Son palabras que se van escogiendo y metiendo digamos, entre toda esa jerga tecnológica que se usa para los sismos. Por ejemplo, que es el mapa de amenaza que está en la NS2 de Guatemala, está basado en un estudio de amenaza hecho auspiciado por CEPRENAC y otras entidades europeas. CEPRENAC es Centro de Prevención de Desastres de América Central. Se dice América Central y no Centroamérica para incluir a Panamá, ¿verdad? Y últimamente se ha incluido a República Dominicana aquí. Por ahí vi el nombre de Héctor O'Reilly que nos está escuchando. Héctor O'Reilly es un distinguido ingeniero dominicano. Bueno, entonces, basado en estas cosas, hacemos este tipo de mapas. Es el que presenté, y todavía la semana pasada, José Antonio Rodas presentó el último mapa de amenaza en que se ha trabajado, que para el sismo máximo considerado, pues depende bastante menos de la probabilidad, que para muchos de estos sismos es muy difícil de establecer la probabilidad de recurrencia. Entonces, mejor examinar la fuente sísmica y cuáles son las posibilidades que vienen. Pero eso ya lo explicó José Antonio la semana pasada. Entonces, lo importante es que todo esto está basado en ese trasfondo, trasfondo histórico
del que acabo de mencionar. El de RESID no es el primer estudio que se hace, hay varios estudios que se han hecho a lo largo de los últimos 40 años para Guatemala, varían en sus detalles, ninguno realmente se contradice, ninguno se contradice el uno al otro. Entonces ahora miremos la historia sísmica por familias sismogénicas. Vamos primero con los sismos de las fallas secundarias a lo largo del altiplano. Para los centros urbanos nuestros, estas fallas corticales, o sea, en la pura corteza terrestre e intraplaca, no están interplaca, sino son intraplaca. Son muy superficiales. Entonces, sus roturas son a flor de tierra y eso causa unas intensidades de vibración en el entorno más o menos inmediato muy severas. Las fallas son cortas, son pequeñas, en escala geológica, por supuesto. Y entonces son sismos de magnitud menor a media, pero muy intensos. Es el equivalente de que le explote a uno una granada bajo la mesa, ¿verdad? O sea, con unos cuantos gramos de TNT podemos hacer un daño enorme, no necesitamos una bomba de 1000 kilos. Entonces, eso es este tipo de fallas. ¿De dónde salen? ¿Por qué tenemos todas esas fallas? Pues si le echamos un vistazo aquí a la placa del Caribe, entonces vemos que aquí está la enorme presencia de la placa de Norteamérica. Y aquí está la placa del Coco empujando hacia el norte. Y esta va hacia el este. Entonces, ¿qué sucede con esta parte de aquí? Prácticamente entre esta placa y esta generan, si pudiéramos decir así, una tenaza que realmente le agarra la cola a nuestra punta de la placa del Caribe, y el efecto de atrapar esta cola y jalar esto ha generado una serie de fracturas norte-sur en el extremo de la placa. Y las más notables son estas de aquí, que son el Valle de Guatemala. Vinimos a poner la ciudad de Guatemala en esta zona. Hay otra en el oriente de Guatemala y hay una que es mucho más amplia y trabaja con menos intensidad por su propia extensión y posición, que es la depresión de Honduras, entre el Golfo de Fonseca y la bahía de Amatique. Pero lo cierto es que la placa aquí se está desgajando. Si ustedes miran el mapa de Google, van a ver que tiene estas indentaciones. El mapa lo vamos a ver un poco más adelante. Y estas indentaciones más o menos corresponden a estructuras geológicas grandes como el Valle de Guatemala. Aquí tenemos Ipala, la depresión de Honduras, y hay otras cuantas en el occidente de Guatemala. Entonces, este mecanismo básico es el que genera esta serie de fallamientos menores. Aquí lo vemos en... Una de las cosas que es importante citar aquí es que, como vamos a ver, se generan esos sismos, pero a estas estructuras realmente no les podemos asignar recurrencias. Ni siquiera aparecen, por lo menos en el periodo que tenemos ¿Perdón? Bueno. ¿Y qué hace entonces este desgajamiento? Aquí en unas imágenes ilustradas por Otto Bonenberger, hace ya cuando estaba el ICAITI en toda su función. Lástima que eso se perdió.
Entonces, si tiramos o separamos dos bloques de corteza terrestre, entonces un bloque que pueda quedar en medio, al irse esto separando, pues se va a ir hundiendo, por así decirlo, ¿verdad? O sea, va a ir bajando su nivel. Claro, las superficies donde ocurre ese deslizamiento hacia abajo no son simples, sino que generalmente es una colección grande de fallamientos. Lo cierto es que este proceso sigue trabajando, las líneas rojas siguen trabajando, o sea, esta de la derecha, en el caso del Valle de Guatemala, pues sigue tirando aquí y esto pues sigue bajando a su propio ritmo y rompiendo la corteza terrestre en los flancos. Aquí vemos una sección y estos se llaman grábenes. Es la palabra alemana para trinchera o zanja. Y entonces los geólogos se quedaron con esa palabra, ¿verdad? Aquí se ve más bonito graben que zanja o trinchera, ¿verdad? Bueno, entonces estamos en un graben aquí en Ciudad de Guatemala. Entonces, si hacemos un corte aquí desde allá arriba, San Lucas, Cerro Alush, pasamos aquí por la carretera Roosevelt, seguimos aquí en los próceres y podemos subir del otro lado hacia San José Pinola, que es un graben colateral, y esta parte que está aquí, podemos llamarlo un horst, si es una estructura remanente, mientras los demás se hunde, o pudiera también tener cierta cantidad, cierta actividad magmática abajo, que al separarse esto, empuja la roca, puede ser una combinación de las dos cosas. En todo caso, los de ustedes que conozcan el Valle de Guatemala saben que el Trébol está en un alto, más bien la avenida Santa Cecilia, y eso corre hacia el cerro donde está el Teatro Nacional y sigue adelante hasta el Cerrito del Carmen. Son estos altos geológicos que hay en nuestro valle. Y claro, el fondo es irregular, pero las erupciones volcánicas han hecho el favor de aplanarlo y dejarlo listo y preparado para hacer desarrollos urbanos sobre los rellenos piroclásticos que hay aquí en el fondo. Tampoco es nuestro tema hoy. Si vemos esto, tratamos de verlo en un esquema simplificado tridimensional, pues vamos a ver, allá viene las fallas de transcurrencia del norte. Aquí no se mira la zona de subducción. Hay una fractura asociada también con este tirar de la placa, que es la falla de Jalpatagua al sur. Y aquí se viene abriendo, aquí está la avenida Santa Cecilia que les hablaba hace un rato, la Roosevelt, los próceres y nuestro graben. Entonces, como esto se va separando, aquí el magma le es fácil subir y hay una zona muy volcánica aquí que es la que ha generado los depósitos piroclásticos que hoy en día rellenan el valle de Guatemala. Si queremos ver las fracturas, pues aquí están a los dos lados. Esto es allá en el oriente del valle, por la Barreda. Esto es en el occidente del valle, un poco antes de llegar al mirador. Y esto es el relleno superficial volcánico que se ha agrietado, ¿verdad? Es decir, aquí corresponde una de las fallas geológicas que puede haber abajo y al llegar a la superficie pues se ramifica porque, digamos, quiebra el suelo y forma docenas de fracturas subsidiarias que individualmente no son fallas, pero colectivamente pues son una expresión de una falla, por pequeña que sea, que están unos cientos de metros
más abajo. Vemos esto por todo el valle. Y tal vez la característica principal es que estos sismos de los grábenes como que se vienen por rachas. Y le llamamos clústeres, ¿verdad? Para que no se oiga tan feo. Pero racha es la palabra castiza para esto. Racha es un suceso, una serie de eventos que suceden uno detrás de otro y que tienen consecuencias positivas o negativas. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. De manera que la palabra racha está correcta. Y los sismos estos se vienen o se han manifestado en rachas. Y realmente no hemos podido determinar si estas rachas tienen una recurrencia. De manera que para hacer los estudios de amenaza sísmica es mejor saber, aquí hay una falla, tiene este tamaño y el sismo máximo creíble o el sismo máximo a considerar que podemos considerar en la falla es este. Y entonces le damos una circunvalación al análisis probabilístico puro. Lo seguimos usando porque ese sismo nos da sismos máximos creíbles, considerados, y no vamos a diseñar todas nuestras estructuras para eso. Entonces, por medio de la información probabilística paralela, podemos aprender a reducirlos. Y por ejemplo, entonces para el sismo ordinario lo multiplicamos por 2/3 y para el sismo severo por 4/5, ¿verdad? Los ingenieros siempre usamos esos números mágicos, 2, 3, 4, 5. Entonces 2/3, 4/5. Me parece que es lo apropiado que podemos hacer. Bueno, entonces parece que pudieran pasar siglos sin manifestarse, literalmente, y de pronto ocurre una serie de sismos seguidos. Miremos nuestras principales fuentes superficiales. Son el Graben de Guatemala, el Graben paralelo de Palencia, que no tiene color aquí, y el Graben de Ipala. Y esta estructura longitudinal que se comporta entre grada, como que fuera un graben de un solo flanco, y transcurrente. Muy interesante nuestra falla de Jalpatagua. Y nuestra ciudad se desarrolla aquí, entre este marco de fallas, coronado aquí arriba por la falla del Motagua, y de este lado abajo, sobre la falla de Jalpatagua. Entonces, miremos historia sobre estas zonas. Los sismos que produce son magnitudes entre 5 a 6, generalmente no llegan a magnitud 7, por fortuna, pero como ya lo dijimos, son superficiales. Y la otra cosa es que vienen literalmente, como lo van a ver, en módicas mensualidades. Entonces, en vez de un gran sismo de una sola vez, la naturaleza nos los entrega a plazos. Por ejemplo, miremos, dentro de la historia sísmica están estos sismos en Oriente. En 500 años de historia sísmica, aquí en Oriente de Guatemala, solo está este trío de sismos. Es lo que les digo. Se manifiestan en un determinado periodo, un periodo que en este caso va de 1733 a 1765, genera unos cuantos sismos muy graves, daña la región y después ya durante los otros casi o más de 300 años ya no hay de este tipo de sismos en la zona. Vemos otros aparentemente asociados en esta zona en El Salvador y que de alguna manera podemos, y esto está a lo largo del Graben de Ipala. Entonces, esto es lo que les decía de sismos que vienen por rachas. Entonces,
¿Qué recurrencia le vamos a poner a esto? ¿Uno en 500 años? ¿Uno en 400 años? Bueno, mejor tomemos lo máximo que puede producir y estudiemos qué es lo que puede pasar en la zona. Y le hacemos las reducciones del caso para poder diseñar estructuras prácticas. Miremos los sismos de 1917 y 18 en el Graben de Guatemala. Realmente es una secuencia de más de 7 sismos dañinos ocurridos en un periodo de 2 meses. Y miremos aquí, ustedes mismos van a ver dónde está. Aquí están reportados sismos leves de noviembre de 1917, diciembre de 1917. Los 3 sismos como más notorios, que son 3 sismos ocurridos en un lapso de 3 horas, el 25 de diciembre de 1917. Pero no termina ahí la secuencia, ni los daños sobre las poblaciones que estaban entre el Valle de Guatemala. Aquí tenemos el del 3 de enero. Y aquí tenemos finalmente el del 24 de enero. Aquí están localizados conforme a crónicas e historias que hay acerca de los sismos. Porque actualmente estos sismos se les conoce la magnitud instrumental, pero en los catálogos originales se encontraban literalmente a 400 kilómetros de distancia a medio mar Caribe. Esto es una representación de esa racha de sismos que se dio en 1917 y 18, no se había dado antes, y desde entonces pues sabemos que está activa porque de vez en cuando nos entrega alguna de las fallas, ya sea al poniente de Misco o del lado oriente, nos entregan un temblorcito, ¿verdad? Pero por ahí hay otras al medio del valle, así que fácilmente, en vez de preguntar en qué calle tú vives aquí en Guatemala, puedes preguntar en qué falla tú vives, literalmente. Ahora miremos la falla de Jalpatagua. Como que el reajuste, todo este reajuste fue finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, si queremos ver lo que se conoce de historia de la falla de Jalpatagua, y que prácticamente no tiene historia previa al principio del siglo XX, y posteriormente tampoco posteriormente a 1930 tampoco la ha manifestado, y miremos cómo se desarrolló esa secuencia de sismos. Esta secuencia de sismos empieza en diciembre de 1885, sigue en 1913, y aquí no lo estoy correlacionando, pero aquí ocurre ese espolón de sismos que ocurrió en 1917 y 18 hacia arriba. O sea, la conclusión es que todo esto está, digamos, toda la zona reajustó en estos 50 años entre 1885 y 1930. Temblores en abril y junio de 1930, solo para poner a tono a todas las poblaciones ahí. El del 7 de julio de 1930 y 14 de julio de 1930, rematado con uno el 17 de julio de 1930. Entonces, aquí ven ustedes exactamente ese mismo tipo de comportamiento. Muchos sismos intensos que ocurren en un periodo muy breve de tiempo y que su recurrencia ni podemos pretender averiguarla o adivinarla. De manera que ahí es donde entran los métodos alternos determinísticos para poder estudiar de una mejor manera la amenaza sísmica. Pasemos ahorita a la franja de transcurrencia. Esa zona ahí arriba que en 1976 nos dio
el terremoto de febrero de 1976, pero que realmente la franja cruza el país de lado a lado. Entonces, un poco más al norte está el sistema de fallas llamado de Polochic, que realmente se compone de varios segmentos de este a oeste, el Polochic, el Chichoy y Cuilco hacia el poniente de Guatemala. Aquí tenemos lo vamos a ver en el mapa, la falla de Motagua, y en gris aquí tengo la falla de Jocotán, que es paralela a estas dos, es la que está más al sur, y realmente no sabemos si está trabajando o no está trabajando. Tal vez algún día lo descubramos. ¿Han ocurrido sismos aquí? Sí. Tenemos dos sismos fuertes entre 1785 y 1816. Vamos a ver este comportamiento de los sismos en secuencia. Aquí 1785, aquí 1816. Lo acabamos de ver en el Valle de Guatemala, ¿verdad? Secuencia de sismos. Lo vimos en Jalpatagua. Entonces, los sismos como que tienen tendencia a presentarse con algún orden, llamémoslo. Entonces, este se llama el sismo de los Santos Reyes. No es muy conocido porque esta zona estaba despoblada en aquella época. Y un sismo muy importante, similar en características al de 1976, que es el terremoto de Santa María Magdalena, 22 de julio de 1816, y que causó un enorme daño sobre estas poblaciones. Pero como estas poblaciones estaban allá apartadas, olvidadas, ¿verdad? Son famosos los sismos que ocurren aquí donde están los centros más poblados, ¿verdad? Santiago, Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, pero nadie se ocupa de un sismo ocurrido allá en San Pedro Soloma hace 200 años, o aquí por la zona del Quiché y Uspantán. Entonces, este es realmente un sismo que está generalmente olvidado en nuestra memoria social. Ni siquiera nos lo mencionan en la escuela, y si nos mencionan otros sismos. Bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones. Este sismo ni siquiera está registrado en las crónicas guatemaltecas. Está registrado en las crónicas del Archivo de Sevilla, porque al ver estas poblaciones que no recibían ayuda del gobierno central, lo que hicieron fue sacar una como estadística de daños. Hicieron el recuento, lo empacaron y se lo enviaron al rey de España, para que el rey de España les echara una mano en la reconstrucción de ciudades. Hasta hay un par de pueblos por aquí que hicieron trampita y mandaron a reportar daños, ¿verdad? Pero ese es otro cantar. Lo que sucede es que esto fue en 1816 y la independencia fue en 1821. Así que todo esto se fue de solicitud de ayuda a la corona española. En aquel tiempo todo sucedía lento, ¿verdad? Entonces, a la vuelta de 5 años se vino encima la independencia y esto se terminó de olvidar. Bueno, ya no nos detengamos más en esto. Febrero de 1976, ¿verdad? Muchos de nosotros lo tenemos presente. Y su área de daño es, aquí se ve direccionalidad de estos grandes sismos. La rotura empieza por aquí, se transmite para acá. Entonces aquí es la franja de daño es angosta, pero al final de la rotura, la franja de daño puede ser bastante extensa. Eso fue lo que sucedió con el de 1976. Pero 3 sismos en una historia de 400 años. ¿Ha habido más en esta zona?
Pues no lo sabemos, pero sí podemos saber los últimos 60, 70 años. El sismo de los Amates en 1945, aquí no puse el sismo de 1976. Lo que quiero que miren es que el de 76 se inició aquí, prácticamente donde hubo este pequeño pero intenso sismo de los Amates en 1945. De ahí, ¿qué otros hemos tenido? Está el de Río Dulce del 99 y está el de Uspantán del 85 y los sismos de Canillá de hace 5 o 6 años en esta zona. Y en 2008 hubo un sismo significativo en las islas de la Bahía de Honduras, en esta zona. Ese sí lo puse aquí. No puse Motagua, que se desarrolló en esta zona de aquí. Ahora miremos cuáles son las posibles implicaciones de esos sismos, por lo menos para tomar en la medida de lo posible precauciones o previsiones a un largo plazo, si ustedes quieren, ¿verdad? Pero miremos. 76 cabal aquí. Y si ustedes le ponen el de Santos Reyes, estaba aquí, ¿verdad? Entonces ustedes pueden casi como empezar a sospechar que esta zona ya está bastante, entre 45 y 76, hay 30 años, ¿verdad? Ustedes pueden postular que en esta zona, dado los antecedentes, pudiera haber un sismo en, digamos, las décadas futuras. ¿Y esto? Pues esto está casi en la raíz de Santa María, de Santa María Magdalena. Pero el que me interesa aquí es tembló aquí en 2008, tembló aquí en 1976 y aquí hay un pedazo que falta por reajustar. Entonces, si ustedes usan el concepto de brecha sísmica, pueden tratar de imaginarse de que es conveniente tomar previsiones aquí. Por ejemplo, el estudio de RESIS señala aquí una sismicidad bajísima. En los mapas de AGIES desde 2010 se ha puesto aquí, aunque el análisis probabilístico no indique, se ha puesto aquí una zona en Izabal con intensidades un poco mayores para que los proyectistas diseñen esta zona con intensidades un poco mayores a las que indica el análisis puro probabilístico. Y de lo que ya les había empezado a describir, aquí podemos postular que son dos zonas que son propensas a sismos, porque ya tenemos las contrapartes históricas y porque sabemos que en todas estas zonas de aquí hay esfuerzos. Entonces, esto es usando un concepto de sismos precursores, si le queremos llamar así. No hay un argumento, digamos, sismológico extraordinariamente sólido, pero si ustedes están previendo cuáles son las intensidades sísmicas de diseño apropiadas para esta zona, tampoco son las que indica el análisis probabilístico puro, sino que vemos que es necesario tomar precauciones, aunque sea en el mapa, para hacer los diseños correspondientes, tomando en consideración todos estos factores. Así que ahí ven ustedes cómo nos sirve la sismicidad histórica combinada con la sismicidad instrumental y tratando de utilizar un poco, digamos, una proscripción ingenieril
Los ingenieros nos atrevemos a hacerlo, porque como no somos geólogos ni sismólogos, podemos meter la pata. Lo más que nos pueden decir es, te equivocaste para arriba, ¿verdad? Entonces, la ventaja de ser ingenieros, podemos de vez en cuando hacer adivinanzas. Concluyamos ahorita con nuestra historia sísmica y miremos, echémosle un vistazo a los sismos de la zona de subducción que ocurren entre 100 kilómetros costa afuera y hacia adentro, hasta una profundidad de, bueno, miren, aquí, 100 kilómetros costa afuera, aquí está la fosa mesoamericana, unos 6 kilómetros de profundidad, y aquí en esta zona, esta interfaz entre las dos placas se llama una zona Benioff, y entonces aquí es, en esta zona, es donde se desarrollan en general los sismos originados en la subducción. Claro que la subducción pues les puede afectar fallas aquí, agrietamientos, y entonces después de un buen sismo de subducción, ustedes pueden tener alguna sismicidad inducida en fallas superficiales. Eso ocurrió en El Salvador en el 2001, que tuvieron 2 sismos significativos en el transcurso de un mes. Uno principal y uno colateral, pero el colateral, por ser tan superficial, pues también hizo su oficio, ¿verdad? Esto también está relacionado con el fenómeno hermano de la subducción, que es el volcanismo, pero desafortunadamente no tenemos tiempo para detenernos ahí en el fenómeno del volcanismo. Bueno, si vemos ahora una de las imágenes esas de Google que uno puede bajar, vemos que en general podemos identificar discontinuidades en las placas, pero si vemos la punta de la placa del Caribe, que es esta, entonces adivinamos esta especie de hondonadas, ¿verdad? Y si proyectamos esas hondonadas hacia el continente, miren esta qué grande es, sigámosla. ¿Y dónde pegamos? Ciudad de Guatemala. Por aquí hay otra. Sigámosla. ¿A dónde llegamos? A esa barranca fantástica, geológicamente fantástica, que es el barranco donde corre el río Naranjo, el alto río Naranjo, allá por San Marcos, entre San Marcos y Quetzaltenango. Es un barranco, pero realmente impresionante, donde ustedes pueden meter un helicóptero y viajar adentro del barranco por kilómetros. Eso coincide con esto y van a ver que coincide con la generación de sismos en esta zona. Esta otra aquí, si ustedes suben, les da con Acajutla. Y si suben un poco más, nos da el Graben de Ipala. Entonces ustedes pueden también postular, aquí está rajada o partida la punta de la placa del Caribe, mientras se ve atenazada aquí entre Norteamérica y la placa del Coco, ¿verdad? Entonces eso genera los sismos que vimos intraplaca hace un rato, pero ahorita lo que nos interesa son estos. Esto tiende a definir, y la historia sísmica como que lo hace congruente, tiende a definir segmentos en nuestra zona de subducción. A este le podríamos llamar Soconusco, el segmento occidente de Guatemala, central, oriente y El Salvador. Realmente no sabemos si son 2 porque por aquí hay una serie de... En fin, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Y lo que vamos a ver es que los sismos de subducción tienden a producirse adentro de estos segmentos. O sea, no tenemos un sismo que venga del Golfo de Fonseca hasta Tehuantepec. No, eso ocurrirá en Chile. Aquí afortunadamente no.
Entonces, los sismos grandes de subducción como que se circunscriben a estas áreas para nuestra fortuna. Y dependiendo de esta longitud, son las magnitudes máximas creíbles que se pueden producir en cada uno de los segmentos. Y si vemos nuestra historia sísmica, pues hay una congruencia. Nuevamente estos sismos tienden a ocurrir por rondas. Veamos un poco de historia. Si nos vamos hasta el siglo XVI y XVII, las crónicas son un poco nebulosas. Tampoco había muchos, no estaba muy poblada la zona, es decir, toda Guatemala. Y al no estar poblada, pues ocurren sismos de cualquier tamaño y pues no todos le pegan a un centro urbano en ese momento, ¿verdad? Entonces eso hace que la crónica sobre el sismo pues sea un poco nebulosa, porque no afectó un centro urbano, que son los que se reportan con esto. Pero vemos que hubo sismos grandes aquí, 1566. No está muy claro dónde ocurrió. Sabemos que en El Salvador hubo uno en 1575 y en la zona del occidente de Guatemala uno en 1577. Entonces ya ven ustedes aquí como una serie de sismos que han de haber sido significativos, desde luego que se colaron entre las crónicas. Si vemos el siglo XVII, que parece que fue uno de los siglos más tranquilos sísmicamente que tuvimos en Guatemala, pues identificamos este par de sismos. ¿Por qué estos dos? Porque afectaron Santiago de Guatemala. Entonces ahí hay crónica, no sabemos hasta dónde fue su alcance. Entonces estos pongámoslos a un ladito porque realmente es un poco difuso en las conclusiones que podemos sacar de ellos. Pero aquí sí ya está la historia escrita con un poco mayor de detalle. Le he llamado aquí la ronda 18A, siglo XVIII, ronda A. Y vemos que en el espacio aquí de, ¿cuántos son? Es un espacio de 10 años en este caso, ¿verdad? Y entonces en estos 10 años se reportan sismos aquí, aquí, aquí. Y si vemos, esto está basado en las poblaciones dañadas que se reportan en las crónicas. Entonces ustedes recolectan las poblaciones que reportan daño, le ponen una crucecita, entonces al final ven ustedes que se les forma un área de daño. No ocurren en orden. Entonces vemos que esto fue en el 1717. Aquí tenemos uno para 1919 y aquí tenemos uno en 1729. Entonces, un sismo muy significativo en la antigua. O sea, Santiago en aquella época. Asociado con una erupción muy significativa del volcán de fuego. Y de ahí sacaban más o menos la conclusión de que los volcanes producían sismos. Realmente sabemos hoy que los procesos son hermanos. ¿Y por qué ocurren estos con un mes de diferencia? Bueno, el responsable probablemente es el desplazamiento de la placa. Y ustedes tienen ahí la cámara de magma del fuego siempre funcionando. Y de pronto ustedes tienen una etapa de grandes presiones adentro de la corteza terrestre, han de aplastar la cámara de magma, ¿verdad? Como que agarráramos una pasta de dientes y la aprietan con la mano. Y los invito a hacer ese experimento más tarde, ¿verdad? A escondidas para que no se mire todo lo que va a suceder. Ronda 18B, muy significativa. Entonces, entre 1765 y el 76
se sucede esta serie de sismos. Otra vez encerrados en esos, segmentos que yo mostré hace un rato, que ocurren en la placa. Estos sismos los produce la subducción, pero probablemente la placa fragmentada y segmentada evita que las roturas se extiendan mucho, sino que probablemente quedan confinadas por la estructura geológica de la placa cabalgante. Aquí el mayor fue son los sismos de Santa Marta en 1776, que dieron la excusa perfecta para que la corona española cambiara de lugar a Santiago y lo pasara aquí como la Nueva Guatemala de la Asunción. Fue por razones políticas más que otra cosa, pero dejemos eso por un lado ahora, ¿verdad? Que se dañó Santiago, pero en lo que llegaban los permisos de reconstrucción de España, tardaron como 3 años, y de traslado y todo eso, ya la gente había reparado sus casas en la Antigua, ¿verdad? O sea, en Santiago, que después se llamó la Antigua, y ya no querían salir. Y la iglesia, menos. Solo don Martín de Mayorga, el capitán general, que quería diluir la influencia de la iglesia, que ellos eran banco, ellos eran de todo en esa época. Entonces quería trasladar la ciudad. Y como ya los santiaguinos ya no querían salirse porque ya habían reparado, entonces ordenó que desmontaran puertas y ventanas y que esas tenían que trasladarlas a la nueva ciudad. Al ordenar el traslado de puertas y ventanas, pues ya no se podía vivir adentro de la casa, ¿verdad? Pues si estuviera reparada o no estuviera reparada, ¿verdad? Son esos chispazos políticos que ocurren durante este tipo de situaciones. Menos mal estoy hablando de hace 200 años, ¿verdad? 200 y pico. Bueno, sigamos adelante con estas rondas. Parece que hubo una media tinta a principios del siglo XIX. Yo le pongo ronda 19A con un par de signos de interrogación, ¿verdad? Hay una serie de sismos que no causaron realmente mucho daño, solo daños intermedios en esta zona de aquí. Interesante, y voy a dedicarle 30 segundos en esta ronda. Ay, Dios, voy para atrás en esta ronda. Esta de aquí, en 1770, antes del sismo, surgió en medio de un campo de un maizal. Empezaron a surgir flujos de lava y construyó el volcán de Izalco en un periodo de 200 años. Entonces ahí ven ustedes esas. Y aquí en el Valle Central hubo una gigantesca erupción del Pacaya 2 años después de Santa Marta. Entonces ahí ven ustedes, digamos, la hermandad entre los dos procesos, pero no es que un proceso genere el otro. En todo caso, el sismo detona la erupción, y la erupción jamás puede causar un sismo de esta magnitud. Vemos una ronda 19B que sí es importante. La señalo otra vez sin mayor detalle porque vemos otra vez ese barrido de costa que se da en unos pocos años. Rematado con que fue en la zona de Guatemala el sismo de mayor magnitud de ese siglo, que es el sismo del 19 de diciembre de 1862, aquí. Don Rafael Carrera, presidente de Guatemala en aquella época, tenía intenciones de invadir Salvador para reunificar las dos provincias, lo mismo que trató de repetir Barrios, ¿cuántos años después? Como 20 años después. Pero aquí también este sismo, por tener que atender estas emergencias aquí, aunque esto era prácticamente despoblado, disuadió a Carrera de
de hacer operaciones militares en esta zona de aquí. Llegamos al siglo XX y tenemos una ronda A bien significativa. Es una ronda A que sobre todo dañó el occidente de Guatemala. Tuvo contrapartes aquí y afortunadamente de esta ronda no hubo efectos sobre este segmento. Y aquí hay un sismo que nadie sabe si ocurrió o no ocurrió, no aparece en los registros, pero causó un tsunami en febrero, ¿verdad? No se puede adjudicar al clima. Mató varios cientos de personas entre Acajutla y la Barra de Santiago. Y le podemos llamar el tsunami huerfanito, ¿verdad? Porque no se sabe si fue un tsunami, si fue sísmico, quién es el originador, y por eso aquí en la lista está puesto en color gris. Pero lo cierto es que este fue un año muy grave desde el punto de vista de sismos. Nuevamente los tenemos en varios de los segmentos, y en octubre, después de esta ronda de enero, abril, septiembre, este fue después en 1915. Después de esta ronda tenemos la detonación de la erupción en el Santa María. El Santa María en octubre de 1902 expulsó 8 kilómetros cúbicos de magma, ¿verdad? La primera vez en miles de años que lo hacía. Y fue la tercera erupción en volumen de magma arrojado en el planeta durante el siglo XX. Vemos otra vez esos efectos de volcanismo inducido. Y es inducido, pero más bien que inducido, uno debería decir detonado, ¿verdad? Porque el sismo actúa como un detonador, más que como un inductor. O sea, tiene que estar listo la cámara de magma para que al menor apretoncito de uno de estos sismos se dispare. Aquí está la ronda 20B, que afortunadamente, a pesar de que contiene al sismo del 6 de agosto del 42, el mayor en magnitud en el siglo, mayor en magnitud que este, pero a profundidades y en circunstancias tales de que realmente el daño que causó fue bastante focalizado. No obstante, vemos que en toda la zona ocurren en ese momento, ocurre una ronda de sismos. Y a este se le llama el temblor del 6 de agosto, ¿verdad? No es terremoto porque su impacto socioeconómico fue bajo. Entonces los abuelos le llamaban, el temblor del 6 de agosto. O sea, un sismo que no importa su extensión, su intensidad, y no importa su magnitud, su intensidad fue lo suficientemente baja como para que no se le calificara de terremoto, que es término socioeconómico, como mencioné al principio. ¿Por qué sismos tan similares en magnitud y en ubicación, como Santa Marta en 1773 y el temblor de agosto en el 42, pueden tener efectos tan diferentes? Pues una explicación es que depende de en qué sitio o en qué punto de la subducción puede ocurrir y cuál es el mecanismo de dislocamiento, etcétera, etcétera. En fin, ustedes pueden producir una magnitud grande y no tener una repercusión de intensidad necesariamente fuerte en la superficie, o al contrario. Aquí hay una ronda con preguntas, si le llamamos 21A o no. El siglo XXI se estrenó con el sismo intenso de subducción en El Salvador del 13 de enero del 2001. Fue un sismo que se originó en esta zona de aquí. 2012, San Marcos.
2014, también la zona de San Marcos. 2017, Soconusco. 2018 y 2019, otros 2 sismos en el Soconusco. Entonces, ven ustedes otra vez ese barrido de la zona de subducción. ¿Y qué entonces llama la atención aquí? Esto. O sea, ahí caben 2. Y entonces la pregunta lógica a hacerse es, ¿será ese el siguiente para el que tenemos que tomar previsiones? Dejo la pregunta flotando en el aire. Si reflexionamos sobre ese sismo, o sea, este sismo que se produce aquí abajo o debajo de las costas de Escuintla, entre mar afuera y el altiplano, vemos que este sismo se ha repetido varias veces. Y más bien cada segmento, en vez de estar produciendo sismos de todas magnitudes, sí produce pequeños, pero en vez de estar produciendo sismos de todas magnitudes, hay tendencia a generar una magnitud característica. Como que tiene que acumular suficiente energía, todo eso como para romper todo el segmento. Y entonces, no es que unas veces haga un 6 y otras veces un 7, sino que hay como una magnitud característica. Entonces, reflexionemos sobre esto. Los que son similares en este caso son eventos que tienen una magnitud como de 7.8. No llegan al 8, afortunadamente. Y podemos plantear que esos son eventos ocurridos 1717, 73, 62, 94. Si ustedes buscan cuánto es este periodo, aquí. Entonces, les va a decir la estadística y su probabilidad se lo van a... Bueno, les va a decir la estadística que tienen una recurrencia de 75 años. Así que, y el último fue en el 42. Si son suficientemente rápidos, saquen sus cuentas. Ustedes, yo no las voy a sacar. Afortunadamente los sismos se comportan como las camionetas de Guatemala, ¿verdad? Para llegar a la parada a veces se adelantan, a veces se atrasan, pero de que llegan, llegan. Entonces confiemos en que la siguiente camioneta se retrase. Entre tanto, yo creo que es prudente prepararse, ¿verdad? Hemos visto que hay preparación en 4 frentes. No de pánico, pero sí una preparación seria. Y eso es en la zona entre Escuintla y Ciudad de Guatemala, que es el que acabamos de ver. Tenemos la brecha allá arriba en Izabal y tenemos el par de precursores amenazantes no le llamemos amenazantes, ¿verdad? Esos temblorcitos que han ocurrido en la zona de transcurrencia en los últimos 30 años, que coinciden bien con sismos que ya han sucedido en las historias. ¿Dónde aprieta el zapato? ¿Qué es vulnerable? ¿Y dónde deberíamos poner nuestra atención? En primer lugar, en las escuelas. Bueno, no sé si en primer lugar, en un lugar, en las escuelas, ¿verdad? Infinidad de edificios escolares son realmente vulnerables. Y irónicamente, parte de la vulnerabilidad la generan las mismas instituciones que aportan fondos para estas escuelas, entre UNICEF y otras, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque dicen que un aula debe tener 80 ventanas iguales o ventanas del área
de un área sumada que sea el 85% del área de piso del aula. Entonces eso obliga a hacer unas ventanas gigantescas donde entre ventana y ventana de un aula y de otra aula apenas que cabe un soporte. Entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Las instalaciones de salud, o sea, entre los hospitales mayores tal vez no, ¿verdad? Pero entre los intermedios a los centros de salud pequeños hay que prestarle alguna atención, sobre todo que van a servir en caso de sismo. Los edificios de la generación de 1950 a 1960 en Ciudad de Guatemala. Estos edificios de entre 6 y 10 pisos que se construyeron en esa época son mucho más vulnerables que edificios anteriores y por supuesto que los edificios posteriores, ¿verdad? Entonces esto es el tipo de edificio frágil que dio problemas en Managua, en San Salvador y en Ciudad de México 2 veces. ¿Y por qué en Guatemala no? Si ya tuvimos 76, contenido de frecuencias, la única explicación que queda. O sea, entre lo que se ha logrado reconstruir del sismo del 76, del cual no tenemos un acelerograma, porque no había ningún acelerógrafo instalado en esa época. Pero se han hecho deducciones, ¿verdad? Alfredo Arce hizo una muy interesante hace un par de décadas. Y realmente la conclusión es que es un sismo de alta frecuencia. O sea que un sismo de alta frecuencia tiende a respetar edificios de una frecuencia un poco mayor, que son los de 6 a 10 pisos. Y otra cosa solo que esto tiene unas grandes repercusiones de tipo, bueno, sobre todo de tipo municipalidad, ¿verdad? Son las numerosas construcciones de bloc entre 4 y 5 pisos en el país. Nuestro país, desde el del 76, automáticamente, espontáneamente, la gente se cambió del adobe al bloc por la respuesta que había dado el bloc en Ciudad de Guatemala. Entonces, hay construcción de bloc reforzado por toda la República, con problemas de la calidad en el bloc, más que de la distribución del refuerzo. Pero se mira también y son tan fáciles de hacer esas estructuras de mampostería de 1, 2 pisos hasta 3 pisos, que hoy se hacen de 4, 5, ven instancias de 6 pisos, con la misma tecnología para 2 pisos. Entonces, eso es una fuente de vulnerabilidad que va a dejar su cauda durante los próximos sismos intensos. Bueno, un poco mezclado la historia con las posibles consecuencias, pero muchísimas gracias por su atención. Así que te dejo, José Carlos, ahí.